precisamente por la situación que vive el país y por el comportamiento que han tenido los casos de COVID-19 en las últimas horas. Yo pienso que es una decisión que todos debemos tomar, retomar evitar el aglomeramiento de personas, el estar expuestos en lugares públicos. Lo que hemos visto en las últimas horas en el país nos muestra que lamentablemente nos estamos enfrentando a una situación bastante lamentable, en donde el ser humano, en donde los ciudadanos, en donde todos hemos estado asumiendo una conducta reprochable, totalmente adversa a las recomendaciones, totalmente distante a los pedidos que hacen las autoridades, sobre todo en el entendido en que debemos cuidarnos, en que debemos usar la mascarilla, en que debemos evitar la aglomeración de personas. Las imágenes que se pudo ver el sábado por la noche, por ejemplo, en el área del Monumento de Santiago, es deprimente. Pero no solamente en el área del Monumento de Santiago, las imágenes que estamos viendo todos los días en colmados, en colmadones, en las esquinas, en los parques, nos da una muestra de que hemos llegado a un punto en donde ya la gente no le tiene miedo al coronavirus, en donde ya a la gente no le importa contagiarse del coronavirus. Pero eso no es lo más grave. Si usted se contagia, si usted se contagiara a usted, por ejemplo, y a usted le diera el coronavirus y por alguna razón u otra usted se recuperó, perfecto, qué bueno que se recuperó. Pero si no se pudo recuperar y se convierte en un paciente grave, los centros de salud no tienen áreas para pacientes con COVID-19. No hay áreas disponibles. Usted va ahora mismo a cualquier centro de salud de esta ciudad de Moca en busca de una cama para una persona con coronavirus y no hay espacio. Y sé de casos cercanos que hubo que ir a Santiago, hubo que ir a Licey, hubo que buscar alternativa, porque ninguna clínica de Moca para COVID-19 tiene espacio. Pero tampoco lo tiene Santiago, tampoco lo tiene San Francisco de Macorís. La mayoría de las provincias tiene los casos desbordados. ¿Y a qué se debe eso? A la inconsciencia que hemos asumido. El ministro de Salud Pública decía el viernes pasado en su rueda de prensa que lo que estaban diciendo los médicos de Santiago era exagerado. Que cómo va a ser que el sistema haya colapsado, que no hay espacio, que no hay camas. Bueno, ¿qué tuvo que hacer ayer? Tuvo que reconocer, tuvo que tragarse sus palabras. Ayer tuvo que anunciar que van a llegar 60 camas adicionales a Santiago. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque no hay camas, porque el Homs no tiene más capacidad para pacientes con COVID-19, ni lo tiene Unión Médica, ni lo tiene Corominas, ni lo tiene el Hospital Estrella Ureña, ni lo tiene ninguna clínica. La semana pasada los casos, casi 2.000 se reportaron, más de 100 muertes. Pero para esta semana se espera lo peor, porque para esta semana se espera que den positivo a aquellos que andaban caravaneando con el presidente, que andaban caravaneando con Gonzalo, con los senadores, los que andaban caravaneando con el PRM, los que andaban después de las elecciones. O sea, se supone que esos que pudieron haberse contagiado en ese proceso den positivo ahora, durante esta semana. Y vamos a suponer que no todos hayan dado positivo y no todos presenten síntomas. Es lo peor. Es una enfermedad que hay pacientes que se trabajan de manera asintomática y ese paciente, como no tiene síntomas, no se cuida, pero no cuida a todo el que esté en su entorno, no cuida a sus familiares. Y esto se convierte en una cadena multiplicadora que por no tomar conciencia y por no tener el uso adecuado de la mascarilla, entonces vamos focalizando y creando una cadena de contagio interminable. Pero aquí hay gente que no se le puede decir eso. Aquí hay gente que lo que quiere es estar 24/7 en la calle. Aquí hay gente que ya lo que los estamos viendo es en una esquina con un musicón y con jucas en la mano y pasándose la manguera de la juca y todo el mundo pegándose de la misma. O sea, no tenemos conciencia. Hemos llegado a un punto en donde Dios que nos agarre confesados.
Y fíjese que la preocupación ahora no es por los hospitales, la gente no está hablando de los hospitales, porque usted no piensa en el hospital, aunque aquí tenemos un hospital que no tiene ventilador, pero está ahí, tiene camas, pero está ahí. El asunto es que lo que ha colapsado es el sistema privado, que es lo que medianamente funciona aquí en materia de salud. Las clínicas son las que están al borde del colapso, pero la gente, nosotros, la ciudadanía, sigue asumiendo una conducta totalmente irreprochable, una conducta totalmente irregular, una conducta que nos va a llevar lamentablemente a no superar en los próximos días esta situación. Y lo hemos estado diciendo aquí de manera permanente. Fíjense cómo la provincia de Espaillat todos los días aporta casos, todos los días, muy raro ya el día que la provincia de Espaillat no aporte casos positivos de coronavirus. Pero no estamos en eso. Estamos en todo menos en eso. Por otro lado, ha causado bastante impacto en el país las designaciones que ha estado haciendo el presidente electo Luis Abinader en distintas áreas del gobierno. Se espera para el día de hoy hayan más anuncios. La semana pasada se anunciaba a Milagros Ortiz Bosch como coordinadora del Departamento de Ética Gubernamental, a Milagros Germán como directora de Comunicaciones, también a Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia, así como a Roberto Fulcar como ministro de Educación. Roberto Álvarez también se daba a conocer como canciller de la República Dominicana, y ayer Luis Abinader anunció en su cuenta de redes sociales que las 31 gobernaciones del país estarán ocupadas por mujeres, lo que también ha causado impacto en la opinión nacional, en el entendido de que ciertamente en las provincias hay muchas mujeres con capacidad para asumir la dirección de las gobernaciones, que por un tema u otro, no necesariamente por el machismo de manera directa, no se toman en cuenta para esta posición tan importante, pero que en esta ocasión Abinader se convierte en el segundo presidente que lo hace, porque en una ocasión, 1966, después de la Guerra de Abril, el presidente Joaquín Balaguer también en ese momento anunciaba que las 24, 22 provincias de ese momento iban todas a ser ocupadas por gobernadoras, por mujeres, y así fue. Estamos pendientes con algunos temas de interés, sobre todo el de materia educativa. En la mañana de hoy se produjo un encuentro entre el ministro de Educación actual, Antonio Peña Mirabal, y el ministro de Educación anunciado por Abinader, Roberto Fulcar, en el entendido de que hay que tomar una decisión sobre cómo será el nuevo año escolar 2020-2021, que se supone debe comenzar el 24 de agosto, sobre la situación que hay en los centros educativos y sobre cómo podemos hacer que no se conviertan en focos de contaminación los centros educativos, las escuelas, en el entendido de que hay zonas vulnerables en donde hay acciones y situaciones en muchos centros educativos que no tienen las condiciones para poder llevar a cabo un verdadero protocolo de higiene, y eso entonces estaría poniendo de manifiesto dificultades para poder desarrollar este año escolar. De igual manera, el comportamiento de la pandemia de aquí a un mes y tanto que falta para el inicio del año escolar, pues entonces va a decir cuáles son las formas y medidas que deberán tomar las autoridades, en el entendido de que en este momento no hay condiciones para impartir docencia de manera presencial, y tampoco entendemos nosotros que muchos padres vayan a arriesgarse a enviar a sus hijos a la escuela para que allí, pues por no llevarse a cabo el protocolo correspondiente, entonces probablemente ese niño se contagie de coronavirus y lleve ese caso a su casa, donde usted se ha estado cuidando y ha estado llevando a cabo los protocolos. Es un tema muy complejo y que definitivamente las autoridades nuestras deberán tomar la decisión más certera, más adecuada y la más salomónica, porque definitivamente la educación y la vida cotidiana debe continuar. Debemos vivir con el coronavirus hasta tanto se pueda controlar, hasta tanto pueda haber una vacuna, hasta tanto el país pueda decir que los casos están disminuyendo. Mientras tanto,
hay que mantener las medidas de distanciamiento y el uso de la mascarilla. Pero esto es un asunto de conciencia. Si al final usted es un inconsciente, si al final usted no tiene la más mínima idea de lo que se está enfrentando, pues entonces usted va a continuar con un comportamiento irresponsable y eso es sumamente grave. Vámonos a la pausa, vamos a unas recomendaciones. Cuando regresemos tenemos todo el contenido para compartir con ustedes, como de costumbre, en Al Compás del Mundo, el que más se ve, Raúl. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo, la verdad ante todo.